Marte estaría en la calle, otro alfiler estaría en la calle, y la estrella más cercana sería una mandarina en Boston, la ciudad de Boston, más o menos, para que se den una idea del tamaño de las cosas. Y nosotros queremos viajar de esa cabecita de ese alfiler a esa otra cabecita de ese otro alfiler y regresar también a la Tierra. Esos planetas están dándole vuelta alrededor del Sol y la Tierra obviamente le da la vuelta al Sol en un año y Marte le da la vuelta al Sol en 2 años terrestres, 2 años de la Tierra. Si una nave espacial volara de la Tierra a Marte y durara del orden de un año, que es lo que duran hoy en día los cohetes convencionales, cuando la nave llega a Marte, la Tierra está en el otro lado del Sol y no va a ponerse, bueno, obviamente si uno está ahí en esa misión y quiere regresar a la casa, no puede porque tiene el Sol, ¿verdad? Nada menos, el Sol enfrente, no puede regresar, tiene que esperarse a que la Tierra y Marte se alineen otra vez, y eso dura 2 años. Entonces, uno tiene que pensar que si uno va a ir a Marte, tiene que estar preparado para un campamento de 2 años, y sobrevivir ahí, ¿cómo lo va a hacer, verdad? Entonces, la envergadura del problema es muy difícil. Entonces, estamos desarrollando técnicas para llevar a cabo estos viajes. Y eso es solamente ir a Marte. Y queremos ir más allá. Obviamente tenemos todo el universo a nuestra disposición o a nuestro alcance. Bueno, no a nuestro alcance, sino a nuestra visión, ¿verdad? Pero estamos hablando de galaxias, por ejemplo, como esta. Esta es una galaxia muy similar a la Vía Láctea, que es donde vivimos nosotros. Son galaxias en espiral, son cosas muy grandes. La dimensión aquí en diámetro de un lugar a otro es de 100.000 años luz. Es decir, que un rayo de luz de aquí a acá dura 100.000 años en llegar. Entonces quiere decir que si uno enciende una luz aquí, esta gente que está por acá no la ve sino hasta 100.000 años después. Y si uno tiene la luz encendida por 100.000 años y ellos la ven y entonces de un momento a otro la apaga la luz, esta gente no se va a dar cuenta que la apagó sino hasta 100.000 años después. Quiere decir que cuando uno se sienta en las playas aquí en Salvador, en Costa Rica, ve las luces de las estrellas, lo que se ve tal vez no es, y lo que es no se ve todavía. Entonces uno se enreda completamente con la percepción del universo. Entonces, es importante entender eso para saber cómo es que nosotros estamos encajados en este artefacto, en esta estructura universal en la cual vamos a vivir más adelante. Pero ya se empezaron los vuelos espaciales en los años 50, a finales de los años 50, con el lanzamiento del Sputnik, el primer satélite artificial lanzado por la Unión Soviética, y luego empezó la gran carrera espacial, y ahí fue donde chiquillos como yo, en aquellos tiempos, de 7 años, después adolescentes, nos pusimos ya con el negocio del espacio, que queríamos todos ir al espacio, queríamos todos ser astronautas, y así fue como empezó todo, ¿verdad? Empezamos a soñar. En ese tiempo, los primeros astronautas volaban en estas cápsulas, eran cositas muy pequeñas, donde cabía un astronauta nada más, lo metían así, pero bien estrecho, y no podía ni abrir la puerta realmente, porque no había puerta, sino que era una escotilla que estaba cerrada con unos pernos explosivos, y si abría la puerta, explotaba la puerta y tenía que salirse, ¿verdad? No podía simplemente abrirla y cerrarla. Entonces eso fue cambiando, y esos fueron el primer vuelo espacial con un ser humano, fue el de Yuri Gagarin. Yuri Gagarin voló el 12 de abril, fue en el año 61, según recuerdo. Cuando Gagarin regresó a la Tierra, no aterrizó, sino que tuvo que explotar esa escotilla de su cápsula, el Vostok, y caer en paracaídas. Eso fue una cosa que mucha gente no
no lo contempló, no lo vio, pero esa fue como la forma en que el primer ser humano regresó a la Tierra, una forma muy precaria. Y así empezaron los vuelos espaciales. Luego John Glenn, Alan Shepard y todos estos astronautas norteamericanos empezaron también a volar. Este era el vuelo de Shepard, este es el vuelo de John Glenn, que fue el primero que hizo vuelos orbitales de parte de los norteamericanos. Y luego, en el verano del año 69, ya a los 19 años, ya yo estaba en la universidad en ese momento, ya había llegado a los Estados Unidos, estaba buscando ese ideal de algún día convertirme en un astronauta, y yo pude presenciar esto, que fue el lanzamiento del Apolo 11, que lo vimos yo creo que todos, miles de millones de personas en todo el planeta presenciaron ese evento, el ser humano lanzándose a la Luna y llegando a la Luna, aterrizando en la Luna y las operaciones que se llevaron a cabo, y después se acabó todo. Todo ese crescendo que subió a un nivel altísimo se apagó. ¿Por qué? Pues estábamos metidos en una guerra, en Vietnam, y el presidente Nixon no tenía ningún interés en seguir adelante con el programa espacial y se canceló. Y ahí cayó todo. Yo me acuerdo que yo estaba en la universidad y yo quería seguir una carrera aeroespacial en la universidad, y mis profesores me decían, ni se le ocurra hacerse ingeniero aeroespacial porque no va a encontrar trabajo, porque habían miles de ingenieros de la NASA sin trabajo, algunos de ellos estaban bombeando gasolina en las gasolineras de las ciudades o manejando taxis o ascensores en los edificios, ingenieros con doctorados en ingeniería aeroespacial. Entonces, ¿qué hace un muchacho o una muchacha a esas edades con esa guía de un profesor que le dice que no lo haga? Lo único que puede hacer es desobedecer, decirle que está usted loco, vamos a seguir adelante y esto va a recuperarse de alguna forma. Y eso es lo que sucede, y ese es el mensaje a la juventud que yo les doy. Ustedes tienen un sueño, ustedes deben mantener esa ruta, no importa lo que pase, porque las cosas pasan, al final de cuentas usted tiene que visualizarlo, no lo que está pasando hoy, sino lo que va a pasar en el futuro. Bueno, el programa espacial se recuperó en gran medida con el lanzamiento del primer laboratorio orbital, el Skylab, que se lanzó en los años 70 también, que eran pedazos de tanques de las naves espaciales que se usaron y se habilitaron para formar un laboratorio espacial. Fue la primera estación espacial donde los astronautas empezaron a aprender cómo vivir por largos tiempos en el espacio. Y ahí fue cuando empezamos a notar todas las cosas que le sucede al ser humano cuando está en el espacio por mucho tiempo, como la pérdida de calcio, como el atrofiamiento de los músculos, como los cambios fisiológicos con los cuales tenemos que lidiar si es que vamos a ir a Marte o vamos a estar en gran permanencia en el espacio. Luego, en los años 70, a finales, se aprobó el proyecto del transbordador espacial. Y ese proyecto sí tomó mucha fuerza y empezó a cambiar la fisonomía completamente de los vuelos espaciales, porque en vez de ya se había ganado la carrera a la Luna, ya no había una gran competencia entre dos superpotencias. La Unión Soviética básicamente se escalabró en el sentido de que ya no era una Unión Soviética, sino que era una agrupación de países, y empezó ese acercamiento, y ya la química de confrontación se cambió por una química de colaboración entre los países y empezamos a trabajar con Rusia. Esa fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de volar en un vehículo ruso. Esta es la Estación Espacial Mir. Ahí estuve varios días trabajando junto con los rusos, y fue por primera vez que tuve la oportunidad de irme a entrenar en Rusia y ver lo que había hecho Yuri Gagarin y todos estos otros cosmonautas que yo había visto en mis años de joven. Tenía sus fotos en las paredes de mi cuarto, pero para mí todo eso era un misterio, y al fin pude ir a ver que realmente no estaban haciendo algo tan diferente a lo nuestro, y los programas espaciales eran muy similares.
Habían algunas cosas que ellos hacían diferentes, pero no era tanto. Y ahí aprendimos a trabajar juntos con los rusos. Y esta estación operó por 13 años. Fue, yo creo, un estandarte de realmente la capacidad del ser humano de sobrevivir. Esta estación sobrevivió a un choque. Este panel solar que ven ustedes aquí está todo arrugado, todo dañado por un choque que hubo con una de las naves. Estas son las naves Soyuz y Progress que envían los rusos a la estación. Y una de estas naves perdió el control cuando se aproximaba a acercarse a la estación y acoplarse con ella, perdió el control y chocó.